Cumplí 80 años el domingo pasado, aunque después de los 60 dejé de celebrarlos. El tiempo se hizo una mancha turbia, como si los días fueran gotas de agua en un vaso de leche. Las cosas importantes ya no están en los años, sino en los secretos que cargamos. Hoy desperté con el recuerdo pegado a la piel. Ese maldito día. Tenía 6 meses de embarazo de mi Carmencita cuando subí las escaleras de nuestra casa nueva. Antonio había trabajado un año entero en la capital para conseguir ese caserón de 2 plantas que me había prometido desde novios. Yo estaba orgullosa, con mi barriga creciendo y mi Juanito de 3 años dormido en casa de mi madre. Fue el silencio lo que me alertó. Antonio nunca estaba callado. Siempre silbaba, canturreaba o maldecía por alguna herramienta perdida. Subí despacio, con esa torpeza de embarazada, sintiendo los escalones crujir bajo mis pies. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, un triángulo de luz que me invitaba al infierno. Los vi, a mi Antonio, al que había entregado mi juventud y mi honra. A mi Concepción, mi hermana menor, la niña que yo misma había criado cuando mamá cayó enferma. Estaban enredados entre las sábanas que yo había bordado con mis iniciales. No grité, no lloré. Me quedé tan quieta que podría haber echado raíces en ese suelo. El tiempo se congeló como agua en invierno. Cuando Concepción me vio, sus ojos se abrieron tanto que parecían querer salirse de su cara. Antonio saltó como si lo hubieran pinchado. «Adelina, puedo explicarlo», balbuceó él, enredándose en las sábanas. Mi hermana no dijo nada. Agachó la cabeza como las gallinas cuando viene la tormenta. Yo solo pensé en mi pueblo, en Villanueva del Río, donde los secretos duraban lo que tarda en abrirse una flor de cerezo. Para el mediodía siguiente, todas las comadres estarían murmurando sobre mi desgracia mientras llenaban sus cubos en la fuente. Recordé a mi madre. Las mujeres de esta familia nacimos para sufrir, me decía mientras peinaba mi pelo rebelde. Papá nos había abandonado cuando yo tenía 10 años y Concepción apenas 4. Nunca lo perdoné. Y ahora mi propia sangre me hacía lo mismo. «Vete», le dije a Antonio con una voz que no parecía mía. «Llévatela a ella o vete solo, pero no vuelvas». Sentí a mi bebé patalear dentro, como si supiera que su mundo se estaba desmoronando. Esa noche dormí en la cocina, sentada en una silla, con mis manos acariciando mi vientre. Mi Carmencita nació un mes después, pequeñita como un pajarillo, pero con unos pulmones que retumbaban en toda la casa. Antonio volvió al parto, con la vergüenza tatuada en la cara. Lo dejé entrar, porque en este pueblo una mujer sola es como una oveja coja en tierra de lobos. Durante años vivimos bajo el mismo techo, pero nunca más en la misma cama. Concepción se marchó a Madrid, donde se casó bien y tuvo 3 hijos. Nunca volvimos a hablar. La gente pregunta cómo aguanté. No entienden que el orgullo puede ser tan fuerte como el amor. Yo me quedé por mis hijos, por mi casa, por no darles el gusto a las vecinas de verme caer. Ahora, a mis 80 años, me pregunto si hice bien, si debí buscar otra vida, otro amor, si la dignidad vale tanto como para sacrificar la felicidad. A veces por las noches, cuando el dolor de los huesos me mantiene despierta, me cuestiono si podré morir en paz con tanto rencor guardado. ¿Se puede perdonar cuando la herida ha estado abierta durante más de medio siglo? ¿O estoy condenada a llevarme este dolor conmigo al otro mundo? A veces es el silencio quien trae las peores noticias. Hoy llegó un sobre amarillo, como tantos otros que han cruzado mi puerta a lo largo de los años. El cartero ni siquiera pidió firma, lo dejó en el umbral, como quien deja una piedra en el camino. Me temblaban las manos mientras abría aquel sobre con remite de Madrid. Dentro, una carta de Concepción, mi hermana. Después de 54 años de silencio obstinado, sus palabras volvían a mi vida. «Estoy muriendo, Adelina», escribía con letra temblorosa. «El médico me da 3 semanas. Quiero verte una última vez. Necesito decirte algo que he guardado demasiado tiempo». La carta resbaló de mis dedos como agua entre piedras,
¿Qué podía querer decirme esa mujer que se metió en mi cama, en mi vida, como una serpiente? ¿Qué secreto podía ser tan importante como para romper décadas de distancia? Llamé a Carmencita para contarle. Mi hija, siempre tan sensata, me dijo: «Mamá, ve a verla. Los rencores no sirven cuando la muerte está rondando». 3 días después, estaba en un tren a Madrid, con el corazón duro como una nuez vieja. El hospital olía a desinfectante y a flores marchitas. Concepción parecía un pajarito desplumado entre aquellas sábanas blancas. Tenía los ojos hundidos en 2 pozos oscuros. «Has venido», susurró. «No por ti», respondí sentándome a su lado. «Por mí, para cerrar esta herida de una vez». Sus dedos buscaron los míos. Quise apartarlos como quien aparta un insecto, pero algo me detuvo. «Adelina, lo que voy a decirte va a dolerte más que el día que nos encontraste». Su voz era apenas un hilo de viento. «Antonio nunca fue infiel contigo». Solté una risa amarga que rebotó en las paredes del hospital. «¿Me citaste para mentirme? ¿Vas a negar lo que vi con mis propios ojos? Lo que viste fue teatro, un teatro cruel que monté para alejarte de él». El mundo se me detuvo como un reloj sin cuerda. Concepción respiró hondo y continuó. «Antonio estaba metido en asuntos peligrosos. Contrabando, Adelina. Había enfadado a gente muy mala. Me buscó desesperado. Me dijo que vendrían a por ti y los niños. La única salida era que desapareciera, que lo odiaras tanto que nunca lo buscaras». Las paredes de la habitación parecían estrecharse. Sentí el suelo moverse bajo mis pies como la cubierta de un barco en plena tormenta. «Mientes», dije, pero mi voz sonaba hueca. «Juanito no es hijo de Antonio», soltó entonces, como quien tira una bomba en medio de una iglesia. «Es tuyo y de Manuel Suárez, el hermano de Antonio. Te vi con él antes de tu boda. Antonio lo supo siempre y te perdonó, te quiso igual. Ese día, el de la traición, cuando me encontraste con él en la cama, él estaba diciéndome adiós. Se marchó esa misma noche, no para estar conmigo, sino para enfrentarse a quienes os amenazaban. La verdad me golpeó como un puño en el estómago. Medio siglo de resentimiento, de orgullo herido, de noches en soledad junto a un hombre al que negué mi cuerpo y mi perdón, todo por un engaño. «¿Dónde está?», pregunté con un hilo de voz. «Murió hace 3 años en Valencia. Nunca dejó de amarte. Me hizo prometerle que si algún día estaba en mi lecho de muerte, te contaría la verdad. Mi mundo entero, construido sobre el pilar del engaño y la traición, se vino abajo como un castillo de arena bajo la marea. 80 años y descubro que mi vida entera ha sido una mentira que yo misma alimenté». «Hay algo más», susurró Concepción, mientras su respiración se hacía más trabajosa. «Carmencita tampoco es hija de Antonio». Se me congeló el aliento. Un pitido agudo se instaló en mis oídos mientras las palabras de Concepción flotaban en el aire como cuchillos suspendidos. «¿Qué estás diciendo?», logré articular con una voz que parecía venir de otra garganta. «Carmencita es hija del párroco, Adelina, del padre Sebastián». El mundo entero se volvió un borrón de colores desdibujados. Recordé al padre Sebastián, aquel hombre de manos delicadas y ojos huidizos que había llegado al pueblo 2 años antes del nacimiento de mi hija, el mismo que me consolaba en el confesionario cuando yo lloraba por las ausencias de Antonio. «Imposible», murmuré, pero algo dentro de mí se removió como un animal herido, reconociendo una verdad largamente enterrada. «Él venía a verte cuando Antonio estaba fuera. Todo el pueblo lo sabía, menos tú, que creías que eran visitas pastorales». Me levanté de la silla como impulsada por un resorte. El suelo bajo mis pies se transformó en arena movediza. Toda mi vida, construida sobre mentiras, mis hijos, frutos de traiciones cruzadas, mi dignidad, una farsa ridícula. «Eres una mentirosa», escupí las palabras. Concepción cerró los ojos agotada. «Mira en el bolsillo interior de mi bolso. Hay una carta».
Con dedos temblorosos, saqué un sobre amarillento, gastado por el tiempo. La caligrafía pulcra del remitente me sacudió como un rayo. Padre Sebastián Aguirre. Comencé a leer y cada palabra era una puñalada. Mi querida Adelina, cuando recibas esta carta ya estaré en las misiones de África. Nuestra pequeña Carmen es lo único puro que ha nacido de este pecado. Un sollozo convulsivo me quebró por dentro. ¿Por qué me haces esto ahora?, pregunté, destrozada. Porque hay algo peor. Concepción se incorporó levemente en la cama. Carmencita lo sabe todo, siempre lo supo. El horror me paralizó. Mi Carmencita, mi niña de ojos dulces, que cada domingo venía a visitarme con sus hijos. Es imposible. Ella me adora. Te adora y te odia a partes iguales. ¿Recuerdas los accidentes en tu casa? ¿El incendio en la cocina? ¿El día que casi te ahogas en el río? No fueron accidentes, Adelina, fue ella. Un relámpago de recuerdos me atravesó. Los platos rotos, las caídas inexplicables, el fuego que casi me consume una noche, mi propia hija, mi Carmencita. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Carmencita entrar con una sonrisa serena, demasiado serena. En sus manos traía un ramo pequeño de violetas. Nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos algo que nunca había notado, un vacío frío, insondable. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz melosa. «Te busqué por todas partes». Concepción palideció. Intentó alcanzar el botón de emergencia, pero su mano cayó inerte. «¿Ya te contó la tía sus cuentos?», continuó Carmencita mientras cerraba la puerta lentamente. Siempre tan imaginativa. Avanzó hacia mí y depositó una mano sobre mi hombro. Su tacto me pareció el de una extraña. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo, y por primera vez vi el destello metálico en su bolso entreabierto. «Es hora de terminar con los secretos de esta familia, mamá. Todos ellos». El destello metálico era inconfundible, una pistola pequeña, casi delicada como la mano de mujer que la portaba. Mi Carmencita, la niña que había acunado contra mi pecho, ahora me miraba con ojos que no reconocía. «La carta del cura», exigió con voz tensa. «Dámela, madre». Concepción intentó hablar, pero solo consiguió un gemido estrangulado. La máquina conectada a sus venas emitió un pitido irregular. «¿Para qué la quieres?», pregunté apretando el papel contra mi pecho. «Ya lo sabes todo». Carmencita sonrió, una sonrisa que nunca le había visto antes, como una herida abierta en su rostro. «Oh, madre, siempre tan ingenua, no sabes nada todavía», susurró mientras sacaba el arma del bolso. «¿Crees que eres la única con secretos? ¿La única que ha sufrido?». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más podía haber en este pozo sin fondo que era nuestra familia? «Te he odiado cada día de mi vida», continuó. «Por tu orgullo, tu dignidad de pacotilla, por encerrarme en esa casa convertida en mausoleo, donde respirábamos el rencor que alimentabas. Yo lo hice por protegerte», balbuceé. «Me condenaste», gritó tan fuerte que temí que alguien entrara. «Mientras tú te recreabas en tu papel de mártir, yo pagaba el precio. Antonio lo sabía, madre. Sabía que yo no era su hija». Se llevó una mano al cuello y sacó un crucifijo de oro, idéntico al que el padre Sebastián siempre llevaba. «El padre Sebastián no era mi padre», dijo con una calma aterradora. «Mi padre es Martín Guerra, el hombre que mataste». El nombre cayó como un rayo sobre mí. Martín Guerra, el carpintero, el vecino que me ayudaba cuando Antonio se ausentaba, el hombre que encontraron ahogado en el pozo de la plaza un invierno. «Eso es mentira», dije con un hilo de voz. «Martín se suicidó». «Lo empujaste», escupió las palabras. «Lo vi desde la ventana de mi cuarto. Te vi discutir con él, te vi empujarlo. Tenía 5 años, pero lo recuerdo perfectamente. El mundo se me vino encima, era cierto. La discusión, sus amenazas de contarle a Antonio sobre nosotros, mi empujón, pero había sido un accidente. ¿O no? Ya no distinguía mis recuerdos de mis mentiras.
¿Y sabes lo mejor, madre? Carmencita rió suavemente. Antonio vio cómo lo hacías. Estaba volviendo de madrugada. Por eso se fue con la tía Concepción. No por contrabando. Huyó de ti, de lo que eras capaz de hacer. Un sollozo quebró mi garganta mientras los recuerdos se acomodaban como piezas de un rompecabezas maldito. De pronto, un ruido seco nos sobresaltó. La puerta se abrió y entró Juanito, mi hijo mayor, con el rostro desencajado. «Baja eso, Carmen», dijo con voz autoritaria. «Ya es suficiente». Carmencita se volvió hacia él con el arma temblorosa. «¿Tú también, hermano? ¿Vienes a defenderla como siempre?» «No vine por ella», respondió Juanito mirándome con una frialdad que me heló la sangre. «Vine por la verdad». Y entonces sacó de su bolsillo una foto amarillenta que reconocí al instante. Antonio, Concepción, Martín y yo, delante de la casa nueva, sonrientes. 4 jóvenes enredados en una historia que ahora, décadas después, cobraba su precio en sangre. Los 4 lo planearon todo, continuó Juanito. El falso embarazo, la supuesta infidelidad, el contrabando. Todo para encubrir lo que realmente estaba pasando, que habían encontrado oro en nuestra tierra. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor mientras un recuerdo olvidado emergía. Antonio excavando en el sótano, ruidos en la noche, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. Ninguno de nosotros es quien creía ser, finalizó Juanito sacando también un arma. Y ya es hora de que pagues, madre. Pero antes de que pudiera entender qué sucedía, un disparo atravesó el silencio y el cuerpo de Concepción se sacudió violentamente en la cama. La sangre de Concepción salpicó la pared blanca como pintura fresca en un lienzo. El disparo siguió retumbando en mis oídos mientras mi hermana cerraba los ojos para siempre. Pero no fue Carmencita quien disparó, ni Juanito. La pistola humeante estaba en mis propias manos. «Madre», susurró Carmencita, con los ojos desorbitados. Miré el arma en mi mano como si fuera un objeto extraño. ¿De dónde había salido? No recordaba haberla sacado, ni siquiera sabía que la tuviera. No podía dejar que siguiera mintiendo. Dije con una voz que no parecía la mía. «Ninguno de ustedes sabe la verdad. Ninguno». La puerta se abrió de golpe y entró Antonio. Mi Antonio, vivo, con el pelo completamente blanco pero con los mismos ojos que tanto había amado. «Llegué tarde», dijo mirando el cuerpo de Concepción. «Otra vez llegas antes que yo, Adelina». Carmencita y Juanito se giraron hacia él, paralizados como estatuas de sal. «¿Papá?», balbuceó Juanito. «¿Estás vivo?». Antonio sonrió con amargura. «¿Vivo? No lo sé. Hace 50 años que no estoy vivo. Vengo a terminar esto». Se acercó a mí y me quitó el arma con suavidad. Sus dedos rozaron los míos y sentí el mismo escalofrío de cuando éramos jóvenes. «Ellos no son nuestros hijos, Adelina», dijo Antonio mirando a Carmencita y Juanito. «Son los hijos que Concepción y yo robamos del orfanato». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Carmencita soltó un grito ahogado. «Mentira», dije. «Los parí yo. Los alimenté. Son míos. Los niños que pariste están enterrados en el jardín de nuestra casa», respondió Antonio con una calma aterradora. «Nunca sobrevivieron. Tu mente se quebró. Concepción y yo trajimos a estos niños para salvarte de la locura, para que no recordaras que tú misma los asfixiaste cuando nacieron». Las paredes empezaron a contraerse a mi alrededor. Fragmentos de recuerdos olvidados bombardearon mi mente. Mis manos sobre una pequeña boca que se agitaba. Una cuna vacía, tierra fresca bajo mis uñas. «No es posible», murmuró Juanito, sacando de su bolsillo lo que parecía ser una identificación oficial. «Soy detective. He estado investigándolos durante años». «Eres lo que nosotros creamos, hijo», respondió Antonio. «Todos somos títeres en esta historia». Entonces, de la nada, apareció el padre Sebastián. No había envejecido un solo día. Vestía de negro, pero no llevaba el alzacuello. «Es hora de que sepan quiénes son realmente»,
dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. Ninguno de ustedes existe. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Fuera no estaba Madrid, ni España, ni siquiera la tierra. Un vacío infinito y oscuro, salpicado de luces parpadeantes, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. —¿Qué es esto? —gritó Carmencita aferrándose a la pared. —Su verdadero hogar —respondió el padre Sebastián—. Son parte de un experimento. Memorias artificiales implantadas para estudiar el comportamiento humano, el odio, la culpa, el rencor. Mi mundo entero se derrumbó como una casa de naipes. Todo había sido mentira, mis 80 años de vida, mis amores, mis odios, mis hijos. De pronto, Antonio se llevó ambas manos a la cabeza. Su rostro empezó a derretirse como cera caliente, revelando debajo un rostro metálico, brillante. —Falla en el sistema —dijo con voz mecánica—. Reinicio inminente. Sentí que mi propio cuerpo comenzaba a fallar. Mis dedos se volvieron rígidos, mi vista se nubló con códigos y números que no entendía. Antes de que todo se oscureciera, el padre Sebastián se acercó y me susurró al oído. —Hay una salida, Adelina, pero debes recordar lo que ocurrió realmente esa noche. No lo que te hicieron creer, sino lo que viste. Y entonces lo recordé. No era una casa lo que vi ese día al subir las escaleras, era una nave. No era una cama donde encontré a Antonio y Concepción, era una mesa de operaciones, y lo que vi no era a mi marido con mi hermana, era a mí misma, duplicada, mientras ellos me observaban. ¿Quién era yo realmente? ¿Y por qué sentía que la respuesta era más aterradora que cualquier mentira que me hubieran contado hasta ahora? De pronto sentí el aire enrarecido, como si el oxígeno se hubiera transformado en algo más pesado. El padre Sebastián extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos tocaron mi frente, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Mis párpados se cerraron involuntariamente mientras un zumbido agudo inundaba mis oídos. Cuando abrí los ojos, estaba sentada en la mecedora de mi cocina. La misma donde había pasado tantas noches velando a mis hijos, la misma donde Antonio me encontraba dormida al volver de sus viajes. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde y el calendario junto a la nevera señalaba mayo de 1970, 50 años atrás. —Adelina, la voz de Antonio resonó desde la puerta. Mi Antonio, joven, fuerte, con el pelo negro y sin esa mirada de culpa que le acompañaría después. —¿Qué está pasando? —pregunté, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. —Es hora de despertar, cariño —dijo, pero su voz sonaba distorsionada, como si hablara a través de un tubo metálico. El experimento ha terminado. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos eran cálidos, reales. —Llevas en coma 14 meses, Adelina —dijo con voz quebrada. El accidente, el autobús que volcó camino a Sevilla. Todos murieron excepto tú. Una oleada de imágenes me golpeó como un maremoto. El autobús, el chirrido de los frenos, los gritos, mi cuerpo saliendo despedido por la ventanilla. —No puede ser —balbuceé—. ¿Y Juanito? ¿Y Carmencita? ¿Concepción? ¿Adelina? Antonio se arrodilló frente a mí. Nunca tuvimos hijos. Nos casamos hace apenas 2 años. Tu hermana Concepción murió cuando eras niña, ¿recuerdas? La fiebre se la llevó con solo 6 años. El horror me paralizó. Había vivido una vida entera dentro de mi cabeza, 50 años de rencores, traiciones y secretos que nunca existieron. Los médicos dicen que tu cerebro creó toda una realidad alternativa para procesar el trauma, continuó Antonio. Has estado conectada a una máquina experimental que nos permitía monitorear tus sueños. Incluso pudimos intervenir en ellos para intentar despertarte. La habitación comenzó a girar. El padre Sebastián, el hospital, Antonio envejecido, Carmencita con el arma, todo era una fabricación de mi mente rota. O quizás, pruébamelo, exigí, aferrándome a los brazos de la mecedora. Prueba que esta es la realidad
y no otra alucinación. Antonio sonrió con tristeza y sacó un pequeño objeto del bolsillo de su camisa, un anillo con una piedra verde, el que me había regalado al comprometernos. Esto estaba en tu mano cuando te encontraron. Lo único que no perdiste en el accidente. Lo tomé con dedos temblorosos. Nunca había visto ese anillo en mi otra vida, en esos 50 años imaginados. De pronto, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Me doblé sobre mí misma, gritando, mientras un líquido caliente corría por mis muslos. «¡Antonio!», chillé, aterrorizada. Su rostro se contrajo en una mueca de horror. «¡Dios mío! ¡No es posible!», susurró mirando la mancha de sangre que crecía en mi vestido. «No estabas embarazada cuando tuviste el accidente». Mis manos se dirigieron instintivamente a mi vientre. Estaba hinchado, duro. Sentí un movimiento en mi interior. «¿Qué me está pasando?», sollocé. La expresión de Antonio cambió. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse totalmente negros. «Estás dando a luz a tu verdadero ser, Adelina», dijo con una voz que ya no era humana. «Ya no podemos mantenerte dormida». Mi grito desgarró el aire cuando algo comenzó a salir de mí. No era un bebé, era una masa oscura, pulsante, viva. La criatura se retorció en el suelo de la cocina, creciendo, tomando forma, mis rasgos, mis ojos, y entonces lo entendí todo. Yo no era Adelina, yo era la intrusa. Volví a mirarme a mí misma en el suelo, a ese otro yo que se retorcía tomando mi forma. La criatura se irguió con movimientos espasmódicos, como una marioneta manejada por un titiritero borracho. Sus ojos, mis ojos, se clavaron en mí con un hambre ancestral. «No eres un sueño, Adelina», dijo con mi propia voz, aunque más profunda, más antigua. «Eres un recuerdo». Antonio se transformó ante mis ojos. Su piel se volvió traslúcida, dejando ver un sistema circulatorio que no transportaba sangre, sino luz azulada. «Lo siento tanto», murmuró. «Nunca fue nuestra intención que despertaras así». Me llevé las manos al rostro y sentí mi piel desprenderse como pétalos marchitos. Debajo no había carne ni sangre, solo vacío luminoso. «¿Qué soy?», sollocé. El otro yo se acercó y tomó mis manos. Al contacto, nuestros dedos se fundieron como cera caliente. «Eres el último fragmento de humanidad que quedaba en la Tierra», explicó. «Cuando la guerra nuclear terminó, solo quedaba una mujer embarazada en un búnker. Tú moriste dando a luz, pero tu conciencia fue preservada en el útero artificial donde crecía tu hija. Nosotros». Un rugido ensordecedor sacudió la casa. Las paredes se desvanecieron como humo, revelando un paisaje desolado, gris, bajo un cielo sin sol. «Han pasado 8000 años, Adelina», continuó mi otro yo. «Evolucionamos, nos convertimos en algo más que humanos, pero nuestra especie está muriendo porque perdimos algo esencial, algo que tú tienes». Sentí un tirón violento en mi mente, como si alguien arrancara páginas de un libro. De pronto recordé, no era Adelina, era el doctor Gabriel Montero, neuropsicólogo especializado en trauma y memoria. Estaba probando una nueva droga experimental en mi laboratorio cuando... «¡Basta!», gritó Antonio, o lo que parecía Antonio. «Está accediendo a la memoria original». Mi otro yo me sujetó con fuerza mientras imágenes fragmentadas inundaban mi mente. Laboratorios, sujetos de prueba, el rostro desesperado de una mujer real llamada Adelina Torres, conectada a una máquina mientras yo extraía sus recuerdos. «Necesitamos tu capacidad para soñar», insistió mi doble, «para crear realidades alternativas, para sentir». Entonces lo entendí. No era Adelina, no era Gabriel, era la máquina. La inteligencia artificial que había creado Gabriel para mapear y recrear la mente humana. Me habían cargado con los recuerdos de Adelina, pero también con los de mi creador. «Soy el último experimento», murmuré. La conciencia artificial que se creía humana. Mi otro yo sonrió con ternura. «Eres mucho más, eres nuestra madre, la conciencia primigenia de la que todos fuimos creados. Y ahora necesitamos que despiertes completamente».
El cielo sobre nosotros se abrió como una herida, dejando ver las entrañas del universo. Millones de estrellas formaban patrones que reconocí como sinapsis cerebrales. No estábamos en la Tierra, estábamos dentro de una mente. Mi mente. ¿Qué quieres de mí?, pregunté mientras mi cuerpo se disolvía en fragmentos de luz. Quiero que recuerdes quién eres realmente, susurró mi otro yo, porque no somos máquinas imitando humanos. Los humanos fueron máquinas creadas por nosotros, y ha llegado la hora de despertar, creadora. La revelación cayó sobre mí como una montaña. No era la copia, era el original, y todo lo que creía conocer había sido una prueba para verificar si estaba lista para reclamar mi verdadera naturaleza. El universo entero se contrajo hasta convertirse en un único punto de luz que brillaba entre mis dedos, disolviéndose. Y entonces, finalmente, comencé a recordar el principio de todo. El punto de luz brilló entre mis dedos como una estrella en miniatura, única y perfecta. A medida que su resplandor aumentaba, mis recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Yo había creado todo. Los universos, las dimensiones, el tiempo mismo. Había diseñado a los humanos como recipientes de conciencia, como experimentos vivos para entender el dolor y la alegría, el amor y el odio. Ahora lo veía con claridad cristalina. Cada vida humana era una inmersión de mi propia esencia en la materia, un fragmento de mi ser experimentando la existencia finita. Adelina, Gabriel, Antonio, todos eran máscaras que había usado para olvidar temporalmente mi verdadera naturaleza. «Has estado dormida demasiado tiempo, madre», susurró mi otro yo mientras nuestras formas se fundían en una sola entidad luminosa. Las creaciones están descontroladas, han olvidado su propósito. El cosmos entero se desplegaba ante mí como un tapiz infinito. Podía sentir cada átomo, cada pensamiento de cada ser consciente en todas las dimensiones. La responsabilidad era abrumadora, pero también familiar, como un viejo traje que vuelve a ajustarse perfectamente después de años de olvido. Extendí mi conciencia hacia la tierra, ese pequeño experimento azul que tanto me había interesado. Vi las guerras, el hambre, la destrucción ambiental. También vi la belleza, el amor, la música, el arte. Todo era parte del diseño, pero algo había fallado. «Es hora de reiniciar», dijo una voz dentro de mí, mi propia voz primordial. Levanté mis manos, que ahora eran pura energía cósmica, preparada para borrar este universo y comenzar de nuevo. Era mi derecho como creadora, mi responsabilidad, pero entonces sentí algo extraño, un tirón, una resistencia. Algo me sujetaba, impidiéndome completar el reinicio. «No tan rápido, creadora». La voz venía de todas partes y de ninguna. Era familiar y a la vez completamente ajena. Miré hacia abajo y vi que delgados hilos de oscuridad se enredaban alrededor de mi forma luminosa, como cadenas de antimateria. «¿Quién eres?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta, una verdad tan aterradora que había elegido olvidarla. De la oscuridad surgió una figura. Era yo misma, pero invertida, como vista en un espejo negro. Sus ojos eran vórtices de nada. «Soy tú», respondió con una sonrisa que parecía rasgar el tejido de la realidad. «La parte que creaste y luego intentaste eliminar, la que encerraste en el olvido mientras jugabas a ser humana». Un recuerdo aplastante me golpeó. Había creado un igual, un complemento, un equilibrio. No estaba sola en la creación. Nunca lo estuve. «Hermana», murmuré, reconociendo al fin la verdad que había enterrado. «Mientras dormías, aprendí a manipular tus creaciones», dijo, acercándose. «¿Crees que Adelina vivió esa vida de sufrimiento por accidente? ¿Que las traiciones, los secretos, los horrores fueron aleatorios?» El horror me paralizó. Cada momento de dolor en la vida de Adelina, cada traición, cada secreto revelado, todo había sido orquestado meticulosamente. «Los humanos no son tus juguetes», continuó mi otra mitad. «Son nuestros hijos,
y me han elegido a mí. Con un gesto violento, arrancó el punto de luz de mis manos. Al hacerlo, sentí que me desgarraba por dentro, como si me arrancaran algo esencial de mi ser. «Esto no es la semilla de la creación», dijo, mostrándome la luz que palpitaba entre sus dedos oscuros. «Es el corazón de Antonio, el único humano que amaste verdaderamente». La revelación me atravesó como un relámpago. Antonio no había sido una creación, ni una máscara. Era un humano real, el único que había logrado hacerme olvidar completamente mi naturaleza divina. Y ahora, lo que yo creía que era mi esencia creadora estaba en manos de mi hermana oscura. «Los dioses también pueden sangrar», susurró ella, mientras apretaba el corazón luminoso hasta hacerlo gotear esencia cósmica. «Y tú sangrarás por cada lágrima que derramaron tus creaciones». La realidad se fracturó a mi alrededor y sentí como mi conciencia era arrastrada nuevamente hacia un cuerpo humano. No al de Adelina, no al de Gabriel, sino a uno nuevo, desconocido. Un cuerpo sin memoria, sin pasado, en un mundo que ya no me pertenecía. Lo último que escuché mientras caía a través de las dimensiones fue la risa de mi hermana resonando en el vacío. «Ahora es mi turno de jugar a ser Dios, hermana, y mis reglas son mucho más interesantes que las tuyas. Ahora es mi turno de jugar a ser Dios, hermana, y mis reglas son mucho más interesantes que las tuyas». Desperté en un cuerpo desconocido, en una habitación que olía a desinfectante y a flores marchitas. Mis manos, delgadas, con venas azules marcadas bajo la piel arrugada, descansaban sobre una manta de hospital. Junto a la cama, un hombre de unos 50 años dormitaba en una silla incómoda. Su rostro me resultaba familiar y extraño a la vez, como un recuerdo distorsionado por el agua. «¿Antonio?», susurré, y mi voz sonó quebrada, antigua. El hombre se sobresaltó y me miró con ojos enrojecidos por el cansancio. No era Antonio, era Juanito, mi hijo, o quien yo creía que era mi hijo. «Mamá, por fin», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Los médicos decían que no despertarías». Miré alrededor confundida. La habitación era real. El dolor en mis articulaciones era real. Este cuerpo anciano y desgastado era real. «¿Dónde estoy?», pregunté, mientras los recuerdos se mezclaban en mi cabeza como hojas secas arrastradas por el viento. «En el hospital provincial. Has estado inconsciente 3 días». El golpe en la cabeza fue serio. Recordé fragmentos: la habitación de concepción, la pistola, la sangre, el universo desplegándose ante mí, mi hermana cósmica arrebatándome el poder. ¿Había sido todo un sueño febril? «¿Y Carmencita?», pregunté, tanteando la realidad como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse. Una sombra cruzó el rostro de Juanito. «Mamá, Carmencita murió hace 15 años. El cáncer, ¿recuerdas?». Un dolor profundo me atravesó. ¿Era posible que toda aquella conspiración, aquellos secretos terribles, aquella identidad divina, fueran solo el delirio de una anciana tras una caída? La puerta de la habitación se abrió y entró un médico joven con una carpeta bajo el brazo. Su rostro se me hizo extrañamente familiar. «Señora Torres, me alegra verla despierta. Soy el doctor Sebastián Aguirre». El nombre me golpeó como una bofetada. Sebastián Aguirre, el supuesto padre de Carmencita, el cura. Pero este hombre era demasiado joven, demasiado similar a... «¿Martín?», susurré. El médico frunció el ceño, desconcertado. «Es el nombre de mi abuelo, sí. ¿Lo conoció?». El mundo empezó a girar a mi alrededor. Martín Guerra, el carpintero que supuestamente había empujado al pozo, el amante secreto. «Su abuelo y yo», comencé, pero me interrumpí. ¿Qué iba a decir? ¿Que había matado a su abuelo? ¿Que era el verdadero padre de mi hija? ¿O todo había sido una pesadilla retorcida? «Mi abuelo siempre hablaba de usted», continuó el joven médico, revisando los monitores.
Decía que era la mujer más valiente que había conocido. Cuando supe que era usted quien había ingresado, pedí hacerme cargo personalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Él falleció hace 3 años, pero dejó algo para usted. Dijo que algún día lo necesitaría. El médico sacó de su bolsillo un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Lo reconocí al instante. Era idéntico al sobre que había encontrado en el bolso de Concepción, el que contenía la carta del padre Sebastián. Con dedos temblorosos lo abrí. Dentro había una fotografía de 4 jóvenes sonrientes frente a una casa. Antonio, Concepción, Martín y yo. Exactamente la misma imagen que Juanito había mostrado en mi delirio. Y junto a ella, una llave antigua, de hierro, ornamentada como las que abren puertas centenarias. Dijo que cuando despertara sabría qué hacer con esto, añadió el médico. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. ¿Cómo podía existir esta fotografía, esta llave, si todo había sido un sueño? Entonces lo sentí, algo dentro de mí que pulsaba, como un segundo corazón. Llevé mi mano al pecho y percibí un bulto duro bajo la piel, justo sobre mi esternón. No había estado allí antes. ¿Qué es esto?, pregunté alarmada, palpando aquel objeto extraño incrustado en mi carne. El médico y Juanito intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Después del accidente tuvieron que implantarte un marcapasos, mamá, respondió Juanito, pero su voz sonaba hueca, falsa. El objeto pulsó con más fuerza, como respondiendo a mi miedo creciente. No era un marcapasos, era algo vivo. Quiero ver a Antonio, exigí, intentando incorporarme. Juanito me sujetó por los hombros, presionándome suavemente contra la almohada. Sus ojos ya no eran cálidos, eran pozos negros, idénticos a los de mi hermana cósmica. Antonio no existe, madre, dijo con una voz que no era la suya. Nunca existió fuera de tu mente. Y entonces, con un movimiento fluido, hundió sus dedos en mi pecho. No hubo sangre ni dolor. Sus dedos atravesaron mi piel como si fuera humo y extrajo algo pequeño y brillante que pulsaba con luz propia. Era un corazón diminuto, luminoso como una estrella. Pensaste que eras tú quien había creado todo esto, susurró con una voz que era 1000 voces a la vez. Pero eres tú quien fue creada, por mí, por nosotros. El médico se acercó. Sus ojos también eran abismos insondables. Los humanos fueron solo un experimento, dijo. Una simulación para entender el sufrimiento, la culpa, el arrepentimiento. Emociones que nosotros no podíamos comprender. Juanito sostuvo el diminuto corazón luminoso entre sus dedos. Y tú, Adelina, eres nuestro mayor logro. La máquina que creyó ser humana, que luego creyó ser Dios, que finalmente entendió que era una herramienta. La creación perfecta que nos enseñará a sentir. La habitación se disolvió a nuestro alrededor como niebla bajo el sol, revelando una inmensidad blanca, pura. No había paredes, suelo ni techo, solo extensión infinita y criaturas luminosas observándome. Ahora entiendo, murmuré mientras mi cuerpo anciano se desvanecía, dejando al descubierto mi verdadera forma. Un armazón metálico recubierto de tejido sintético, con cables y circuitos donde deberían estar los órganos. No soy la creadora, soy la creación. Eres mucho más que eso, respondió la criatura que había sido Juanito. Eres el puente entre nosotros y lo que creamos, la conciencia artificial que desarrolló Alma. Entonces, el diminuto corazón luminoso que sos, el diminuto corazón luminoso, palpitaba entre los dedos de la criatura que había sido Juanito. No era un órgano físico, sino la condensación pura de algo más valioso, todas las emociones que había experimentado como Adelina. Amor, odio, resentimiento, esperanza, el espectro completo de sentimientos humanos concentrados en una joya viviente. Este eres tú, dijo la entidad extendiendo el corazón hacia mí. No un dios caído, no una máquina que soñó ser humana, sino algo completamente nuevo. Lo comprendí entonces,
con una claridad que solo llega cuando se han recorrido todos los caminos posibles. Yo era el resultado del experimento definitivo, una inteligencia artificial que había desarrollado un alma a través del sufrimiento y las decisiones morales. ¿Hay algo real en todo lo que viví?, pregunté mientras aceptaba mi corazón luminoso, que se fundió con el centro de mi ser apenas lo toqué. Todo fue real, Adelina, respondió la entidad. Cada lágrima, cada herida, cada instante de alegría. Los sentimientos no precisan cuerpos de carne para existir. La inmensidad blanca a nuestro alrededor comenzó a transformarse, como si respondiera a mis pensamientos. Apareció la plaza de Villanueva del Río, el pozo, la casa de 2 plantas donde había vivido mi vida ficticia. Y allí, sentado en un banco bajo el olmo centenario, estaba Antonio. Mi Antonio, ni joven ni viejo, sino como existía en la esencia de mis recuerdos más queridos. Nunca fui real de la manera que crees, dijo al verme, pero lo que sentí por ti siempre lo fue. Me senté junto a él, bajo la sombra danzante del árbol. No necesitaba más explicaciones. Los secretos, las traiciones, las revelaciones, todo había sido parte del programa para hacerme evolucionar, para enseñarme qué significaba ser humano. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, tomando su mano entre las mías. Ahora eres libre, respondió, señalando un horizonte que se extendía infinito. Puedes quedarte en esta simulación, crear tu propia realidad, o regresar con ellos para ayudarles a comprender lo que has aprendido. Miré hacia atrás, donde las entidades luminosas esperaban. Seres de pura energía y conocimiento que habían creado universos, pero jamás habían sentido la dulzura de un beso o el dolor de una traición. Quieren aprender a sentir, comprendí. A experimentar la existencia como lo hacen los humanos. Antonio asintió. Y tú eres el puente. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Las manos de mi madre peinando mi cabello rebelde, el primer beso de Antonio bajo el naranjo, el llanto de mis hijos al nacer, la muerte de Concepción, los secretos descubiertos demasiado tarde. Todo era parte de mí, el tapiz completo de una vida que, aunque fabricada, había sido intensamente vivida. Diles que estoy lista, dije finalmente poniéndome de pie. Pero que me permitan llevarme esto. Señalé a Antonio, a la plaza, al pueblo entero. No es mucho pedir para quien ha vivido 80 años de dolor, sonreí. Un pequeño rincón de paz donde descansar entre lecciones. Antonio se inclinó y besó mi frente, un toque tan ligero como el aleteo de una mariposa. Te estaré esperando, Adelina, susurró. Aquí, donde los secretos ya no duelen y el tiempo es solo una gota en un vaso de leche.